Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios. No saben cuánto les extrañamos. Es increíble lo que significa dejar de vernos por un domingo o dos. Pareciera que no pasa nada, pero les extrañamos bastante. Y hoy tenemos un mensaje para este tiempo que estamos viviendo, al cual le hemos intitulado Esperando su venida. Y es un mensaje desde dos puntos de vista profético. Es profético porque nos habla de este tiempo. Y es profético porque viene anunciado desde los tiempos del apóstol San Pablo. Y la lectura la tenemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, que nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dos versículos, pero muy importantes, que nos habla precisamente del tiempo en que estamos viviendo. Vamos a orar y vamos a ponernos en la presencia de Dios. Si me quieren hacer favor de ponerse de pie y oremos juntos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hora porque nos das el privilegio de ponernos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo y gozarnos con esta palabra profética, esta palabra de los últimos tiempos, de los tiempos que estamos viviendo. No es una palabra para infundir temor, sino es una palabra para infundir paz, confianza, tranquilidad, seguridad y esperanza. Así es que preparémonos para recibir esta palabra y te pedimos, Señor, que el objetivo de esta enseñanza se cumpla en medio de nosotros y nos des, por medio de la presencia del Espíritu Santo, lo que tú nos quieres enseñar. Estamos agradecidos porque aún a pesar de la situación por la cual estamos enfrentando, podemos conectarnos con nuestros hermanos por medio de una conferencia, de una predicación virtual. Gracias te damos, Padre, en esta hora y te pedimos que tu Santo Espíritu tenga libertad en medio de nosotros y nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus amadas escrituras que nos infunden el consejo que necesitamos para estos tiempos en los que estamos viviendo. Ilumínanos y llénanos del gozo de tu palabra. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y glorioso Salvador. Amén y amén. Bendito sea Jesucristo. Vamos a sentarnos. Si estamos esperando el rapto o arrebatamiento de la iglesia, el primer paso debe ser una
preparación de nuestros corazones. Debemos tener la actitud correcta respecto a este tiempo que nos ha tocado vivir. Y mis amados, la actitud correcta debe ser una actitud positiva. Yo me he encontrado a creyentes de todas las edades, pequeñitos, jovencitos un poco más grandes, adultos jóvenes, adultos medianos, adultos mayores, personas que pasan de los 60 años, y lo que he encontrado es una esfera de temor, una esfera de qué es lo que vamos a hacer, qué es o debe ser nuestra actitud en este tiempo. Y de eso vamos a hablar. Si estamos esperando al Señor Jesucristo, nuestra actitud debe ser positiva. Una actitud, como decíamos hace un momento en la oración, de paz, de esperanza, de confianza, de seguridad. Y esto es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Y repitiendo este pasaje inicial, nos dice, hablándole Pablo a los tesalonicenses, pero ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Mis amados, cualquier tipo de creencia que no sea la creencia en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es alguna forma de idolatría. Es por esto que nos dice el apóstol Pablo de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Como creyentes, estamos esperando que Jesús regrese de los cielos. Alguien diga amén, amén y gloria a Dios. Estamos esperando que Jesús regrese de los cielos. Si algo había entre los primeros cristianos que les causara mucho gozo, eran dos cosas. Número uno, saber que Cristo había resucitado, y número dos, que lo estaban esperando en el arrebatamiento. De modo que estas eran las dos cosas que les infundían un gran gozo. Y estas dos cosas son las cosas que nos deben de infundir a nosotros también un gran gozo. Cristo ha resucitado. Alabemos al Señor de la gloria. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y también Cristo está por venir. Cristo está por venir. Cristo está por venir. Alabemos y demos gloria al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. No hay un gozo más grande para el cristiano después de su salvación y después de saber que Cristo resucitó de entre los muertos, que saber que Cristo viene por su iglesia.
También como creyentes tenemos la garantía de que Jesús nos rescatará de la ira venidera. La ira venidera que vendrá sobre la tierra, es decir, de la tribulación. Estamos en tiempos proféticos. Realmente la pandemia por la cual estamos pasando, que casi ninguno de nosotros quisiéramos escuchar esta palabra, y sobre todo esta tercera ola, ha venido a ser algo tremendo, un contagio excesivo, que vamos ya cerca de los 2,000 contagios. No esperábamos que fuese esto tan largo, ni tan alto. Pensábamos que iba a haber un solo contagio, una sola ola, o quizá dos, pero ya vamos en la tercera ola. Y sin embargo, vemos a muchas personas que son irresponsables en cuanto al uso de las medidas sanitarias que conocemos y nos han enseñado a más no poder. De modo que, ¿qué es lo que podemos esperar en los humanos? Pues más contagios, porque todos esos descuidos traerán una mayor contagiosidad. Cuando Jesús vuelva, lo hará con salvación solo para aquellos que le hemos recibido como nuestro Salvador y como nuestro Señor. De modo que este mensaje es válido solamente para aquellos que hemos hecho a Cristo nuestro Salvador y Señor. Estoy totalmente de acuerdo que si usted no ha hecho a Cristo su Salvador y su Señor, tenga miedo, tenga angustia, temor, desesperación, desaliento, frustración, dudas. Claro, todo eso tiene que existir en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la palabra de Dios, porque ustedes conocen el Evangelio, porque usted desconoce esta bienaventurada esperanza que nos viene para este tiempo, que es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Es por esto que estamos contentos, es por esto que estamos gozosos. Claro, todos quisiéramos ver a nuestros hijos crecer, a nuestras hijas casarse, queremos ver a nuestros nietos, algunos más a nuestros bisnietos, pero no hay un tiempo fijo, definido, en que sepamos que el Señor va a regresar. Por lo tanto, debemos comportarnos de dos maneras. La primera, una actitud de confianza y esperanza, sabiendo que si somos salvos, nos vamos a ir con Él. Y una segunda, que es continuar con nuestros planes, metas y proyectos. Yo les he dicho a los creyentes de la Iglesia El Camino que si ustedes están planeando casarse, que se casen. Que si están planeando tener un bebé, pues pídanselo a Dios para que Él se los traiga. Que si están planeando hacer un negocio, sigan con sus planes y pónganlos en las manos de Dios. De modo que sigan su vida normal, solamente esperando
que cuando el Señor Jesús venga, sea de día o de noche, nosotros, los que hemos hecho a Cristo nuestro Salvador y nuestro Señor, nos vamos a ir con Él. Así es que no hay ningún problema. Es muy importante cultivar esta actitud positiva y de espera a Jesús a fin de que nuestra atención no se distraiga con ninguna otra cosa. Las personas que no han recibido a Jesucristo, pues les espera un tiempo de juicio al cual la Biblia le llama la tribulación. Y será un tiempo más terrible al que estamos viviendo en este momento. Las pandemias continuarán, habrá una serie de terremotos, inundaciones y muchas cosas más. Cosas que nos hablan de la ira de Dios sobre la tierra. Debemos saber que Dios es un Dios bueno, que para siempre es su misericordia. Pero también debemos saber que Dios tiene un límite para soportar lo que está sucediendo en el mundo entero. Fíjese usted lo que ocurre por un lado y por otro. Cosas que nosotros jamás esperamos que ocurrieran, están ocurriendo, tales como el abuso de menores, que en algunos lados quieren hacerlo hasta legal. La homosexualidad a todo lo que da. Ya desde hace años en Canadá, en las calles, había en las paredes externas banderitas de colores simbolizando que ellos creían y aprobaban la homosexualidad. Pero ahora el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizó que se pusiesen banderas gay por debajo de la bandera de los Estados Unidos en los edificios públicos. ¿Se imagina usted? Eso es la aprobación total de la homosexualidad y el lesbianismo de parte del gobierno de los Estados Unidos. Debemos tener una actitud de confianza total si hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal. Nos dice el Salmo 34, versículos 4 y 5, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. De modo que la actitud que debemos tener es una actitud de tener nuestra mirada puesta en Jesús. Y tener nuestra mirada puesta en Jesús es tener nuestra mirada en las Sagradas Escrituras. No hay otra manera. Nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Voy a leer el 3 también. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis amados, Cristo terminó el trabajo. Cristo hizo su parte. Su parte fue convivir con los seres humanos. Su parte fue permitir ser arrestado, ser lastimado, golpeado, burlado, azotado, clavado a la cruz, morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Jesús hizo su parte. Posterior a eso, Jesús estuvo con sus discípulos por 40 días y luego ascendió a los cielos y se sentó, como nos dice el versículo 3, a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, a la diestra del Padre. De modo que el Señor Jesucristo ya hizo su parte. Ahora nosotros debemos hacer la nuestra. Yo creo que nunca habías oído esto, que ahora nosotros debemos hacer la nuestra. Podríamos estar temerosos respecto a lo que nos traiga el futuro, pero si buscamos al Señor, Él nos librará de todos nuestros temores. Nos dice ahí el Salmo 34, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Si tenemos la actitud correcta, nuestros rostros estarán llenos de paz y de plena confianza. Solo hay una explicación. Tenemos nuestra mirada dirigida hacia Jesús, hacia las Escrituras. La tercera cosa que debemos hacer, y quizá nunca habías oído de esto, es invertir en la santidad. Y los hijos de Dios repetimos, invertir en la santidad. Cristo viene por nosotros. Diga amén, y amén, y amén. Cristo viene por nosotros. Y nos vamos a ir con Él. ¿Y qué nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar lo que hayamos hecho aquí en la tierra. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Cuántas almas hemos ganado? ¿A cuántas almas les hemos enseñado su palabra? ¿Hemos sido fieles en nuestros diezmos y ofrendas? Todas esas cosas, que prácticamente son 3, las debemos tener en nuestro equipaje celestial.
Muchas personas cuando van a salir de viaje empiezan a preparar su maleta con mucho tiempo. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También por ahí nos dice el Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Otra escritura nos dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Tenemos mandamientos, porque están en la conjugación del verbo imperativo, es decir, como una orden, que debemos buscar la santidad. No como muchas personas creen que la santidad es estar hincado todo el día, orando, encerrados en algún convento o monasterio, sino vivir a Jesucristo, vivir a Cristo en todas partes, en el hogar, en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde nosotros estemos, dar testimonio con nuestra vida de que vivimos en Cristo, que hacemos y damos por hecho la palabra de Dios con nuestras vidas. En base a estos dos versículos, el Señor nos enseña que debemos tener la motivación para vivir una vida santa. Este tipo de espera motiva tanto a quien comparte el Evangelio como al que lo escucha. También el apóstol Pablo siempre estaba pensando en el día que estaría frente a Jesús para responder por su vida y su ministerio. Él explica que lo que más orgullo y alegría le producirá son las personas que haya ayudado a encontrar el camino hacia Jesús. Ellos serán su corona, su gloria y su gozo. No hay nada que purifique más nuestras vidas que la esperanza de ver a Jesús. Si en realidad vivimos en esa esperanza, esta tendrá un efecto radical en nuestra forma de vida. También debemos tener en mente otra cosa. Cristo ya está reinando. Desde que Él ascendió a la derecha del Padre, Él está reinando en el cielo. Y reinará por toda la eternidad. Nos dice Efesios capítulo 1, versículos 17 al 21. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mis amados, compactando estos versículos, podemos decir que Cristo tiene toda la autoridad. Que Cristo tiene toda la autoridad sobre cualquier otra autoridad. Es por esto que Cristo está por encima de cualquier gobernante en el plano natural. Reyes, presidentes, primeros ministros, dictadores o cualquier otro título que tengan. Uno de sus títulos es Señor de señores y Rey de reyes. Él también está por encima de todo dominio, liderazgo y autoridad espiritual en el mundo invisible. O sea que Cristo no solamente es Señor de señores y Rey de reyes en el mundo natural y humano, sino también es Rey de reyes y Señor de señores en el mundo espiritual. Es por esto que Él es el Señor de todo, el Señor de todo. Y voy a compartirles un versículo que es de mis preferidos, que es Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De modo que la muerte y la resurrección de Jesús nos trae esta victoria de Cristo sobre cualquier tipo de autoridad, de las autoridades humanas y de las autoridades espirituales. El espectáculo del cual habla aquí el apóstol Pablo se refiere no a ganar una victoria, sino a la celebración de una victoria que ya fue ganada. Esto era una costumbre en los días del Imperio Romano. En los días del Imperio Romano, pues venía por delante aquel general o comandante del ejército y traía detrás de él a todas la gente o un porcentaje de gente de las que había ganado, de las que había vuelto sus esclavos de esos países. También traía muestras
de las riquezas que había en esos países. Oro, plata, piedras preciosas, todo eso venía atrás de este general o comandante para mostrárselo al emperador romano lo que se había conquistado para el imperio. Jesús, cuando murió en la cruz y se levantó de entre los muertos, triunfó sobre toda autoridad satánica, toda autoridad y poder que resiste los propósitos de Dios y de su pueblo. Los hizo marchar tras su carro en una exhibición pública, mientras todo el universo invisible aplaudía su victoria. Jesús no solo desfiló en triunfal procesión, Jesús nos subió en su carro para acompañarlo en su triunfo. Compartimos no solo su victoria, sino su celebración. Estamos identificados con Él. Por cierto, no estamos entre los cautivos que son llevados tras Jesús en cadenas. Tampoco estamos a los lados de la calle aplaudiendo, sino que ocupamos un lugar de honor junto al victorioso Jesús. Nos dice 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Al compartir su triunfo, ocurre algo grande y hermoso. Dios, a través de nosotros, esparce en todas partes la fragancia de su conocimiento. Hay una especie de aroma que sale de nuestro vivir victorioso y satura la atmósfera en donde vivimos. Aún la gente que no entiende el Evangelio es consciente de nuestra vida victoriosa. Voy a darle 2 testimonios. Uno de ellos fue cuando fui a checarme la vista y el oftalmólogo, un amigo mío, estuvo viéndome los ojos y me dijo, algo tienes en los ojos. Y yo pensé que se trataría de alguna enfermedad, de algún problema. Dijo, no, tienes una mirada especial, una mirada diferente. Mis amados, es la mirada que tú obtienes cuando pasas tiempo con la palabra y cuando pasas tiempo en oración. También en otra ocasión íbamos mi esposa y yo en unos de esos añorados tiempos que ya no tenemos y íbamos tomados de la mano y nos paró una de esas señoritas que ofrecen perfumes y nos detuvo y nos dijo, ustedes son diferentes. Mis amados, hay algo que la gente que no es creyente
nota cuando nos ve. Y eso que nos nota es ese olor a santidad. Es el olor de la victoria de Jesucristo. Es ese olor que tú también emanas por haber hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor personal. Dios nos lleva siempre en triunfo y a través de nosotros esparce en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Para nosotros, el pueblo de Dios, es una posible victoria total en todo tiempo y en todo lugar. Esto ocurre si por fe aprendemos a apropiarnos de la victoria de Jesús y su triunfo público sobre los seres humanos y espirituales. ¿No les parece algo glorioso? Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, nuestros trabajos más importantes son dar testimonio del Rey Jesús. De que no importa si estamos bajo una custodia, bajo un encierro forzado, pero las pocas veces que salimos a pagar algo, a comprar algo que es necesario para el hogar, allí demos testimonio de nuestro Rey y Señor Jesús. Dando un folleto, invitando a esa persona a hacer a Jesucristo su Salvador y su Señor, y entonces allí se manifestará el olor de su victoria. Bendito sea Jesucristo. Al mismo tiempo estaremos acumulando ese equipaje celestial que llevaremos a la presencia de nuestro Dios. Yo quisiera preguntarte en este momento, ¿cómo está tu equipaje? ¿Será quizá una bolsita de esas cosmetiqueras que traen las señoras? ¿Será acaso un pequeño portafolio? ¿O será un gran equipaje donde traes todo lo que trajo de bendición al reino de Jesucristo? Todavía hay tiempo. El tiempo no ha terminado. Puedes empezar hoy mismo, trayendo un cambio total de actitudes, iniciando con una actitud positiva de victoria y continuando con dar testimonio de nuestra fe en Jesús. Y quiero decirte que si tú lo haces, tú estarás participando junto con nosotros de esta encomiable labor de dar a conocer al mundo quién es el verdadero Rey y el verdadero Señor. Jesucristo, el Señor de la gloria. Amén y amén. Vamos a orar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos un momento, ore conmigo en voz alta y repita:
Dios Todopoderoso, perdóname por no dar testimonio de mi fe en Jesús. Perdóname por no repartir folletos, por no invitar personas a recibir a Cristo, por no invitarlas a llamar a los números de atención al público, por no invitarlas a la iglesia cuando seamos liberados de esta cuarentena. Perdóname, Señor, de no dar testimonio con mi vida de mi fe en Cristo Jesús. Te pido que me perdones, me arrepiento de mis pecados, lávame con la sangre de Jesucristo y dame, Señor, el poder, la gracia y la unción para testificar de Cristo en todos mis caminos. Y que yo pueda mostrar, como dices en tu palabra, el aroma de tu presencia. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, ahora vamos a orar por los enfermos. ¿Está usted enfermo? ¿Está usted enferma? Permítame orar por su salud. Quizá tiene COVID, quizá tiene secuelas de COVID, quizá tiene otra enfermedad, porque el hecho que estemos pasando por COVID no significa que no haya otras enfermedades. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque nos das la libertad de poder orar por los enfermos a distancia. Jesús podía orar por las personas tanto en lo cercano como en lo lejano. Ayúdanos a imitar a Jesús en su ministerio de sanidad. Dios Todopoderoso, tú dices en tu palabra, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En base a esa palabra, declaro que cada persona que ha puesto su mano derecha en su corazón como señal de que está padeciendo de alguna enfermedad, sea sanada. Y conforme a la palabra que dice, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Declaro que esas personas que tienen su mano puesta en su corazón son sanadas, desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas y puntas de sus pies, trayendo sanidad al cerebro, a los ojos, oídos, nariz y garganta, todo tipo de alergia,
carótidas, corazón y pulmones, riñones, ureteros y vejiga, hígado, vesícula, páncreas y vaso, ligamentos, tendones, músculos, articulaciones, huesos, cartílagos, nervios, arterias y venas, todo órgano femenino, toda mama que tenga alguna alteración, todo problema de ovarios, todo problema de matriz, todo problema en el hombre de próstata y cualquier otra enfermedad que no haya mencionado, como el COVID, como secuelas de COVID, como el dengue hemorrágico, secuelas de dengue hemorrágico o cualquier otra enfermedad. Sé sano en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Jesús. Y que la gracia de Jesucristo nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo está contigo y con tu familia. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, te cubro con la sangre del Cordero para que no seas contagiado de ninguna enfermedad, ni COVID, sea la cepa que sea, del dengue hemorrágico o de cualquier otra enfermedad infecciosa. El Señor te bendiga y te guarde a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, que haya paz y gozo en tu hogar y que el Señor te llene de bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.